los consienta y el sobrino también. Amén. Bueno, vamos a orar para empezar en este tiempo la palabra del Señor, que el Señor nos hable en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, gracias porque eres luz a nuestras vidas, Señor, eres quien nos muestra el camino, Señor, que tenemos que recorrer, Señor, y estás atento de cada uno de nosotros, Señor. Y háblanos, Señor, permite que el Espíritu Santo, Señor, obre en cada día, Señor, hasta ahora, que Él abra los oídos, Señor, espirituales, Señor, y que la palabra quede, Señor, como algo que podemos vivir, Señor, y no simplemente escuchar, pasar de ser oidores a hacedores de tu palabra, Señor. Bendecimos el mensaje en el día de hoy, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Jeremías, al capítulo 29 y versículo 11. ¿Cuántos conocen esa palabra? Uno nomás. Es uno de los versículos favoritos de su pastor. ¿Conocen a su pastor? Tampoco. Creo que hoy vine a la iglesia que no era, ¿cierto? Me voy a presentar, soy su pastor, Over Gómez, de la iglesia Revelación, Iglesia Cristiana, y estamos hoy aquí en nuestro servicio familiar para escuchar la palabra de Dios. Amén. Oiga, están como todos nuevos hoy, están todos callados. Porque están los papás del día aquí, ¿será por eso? Sí. Amén, es por eso. El que está intimidado es el Yad nomás. Dice el Señor allí en la palabra de Dios, Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de que tengan un futuro y una esperanza. Amén. Y les decía, es un versículo que yo he trabajado muchísimo, ustedes me lo escuchan continuamente. Es más, la semana pasada por ahí salió en un video ese versículo. Y el Señor nos habla claramente allí de que hay unos planes para nosotros. Amén. ¿A cuántos les gusta que alguien tenga planes con ustedes? Mientras sean buenos, ¿cierto? El Señor tiene planes de bienestar, dice allí, ¿cierto? A fin de que tengamos un futuro y una esperanza. Y esa palabra la da Jeremías hablándole al pueblo de Israel, que el Señor les manda a dar ese mensaje. Y están a punto de ser, ¿cierto? Invadidos por Babilonia, tomados por Babilonia. Y esa promesa que les da allí, y ese anuncio que les da allí, se cumple 70 años después. Los planes del Señor era que ocurriera lo que tenía que ocurrir con Israel. Y 70 años después esa palabra se cumple, donde muestra que tenemos planes para ellos y que al final, a pesar de las circunstancias, esos planes se cumplían. Y ellos regresaron a su tierra y regresaron en libertad. Y regresaron a ver cómo la obra del Señor se volvía a rehacer en sus vidas como tal. La promesa se cumplió mucho tiempo después y eso nos muestra que la palabra de Dios se cumple porque Él lo dice así, lo que Él dice se hará. Amén. ¿Cuántos han recibido promesas de parte de Dios? Esas promesas están dentro del plan de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, el plan que tiene para que nosotros seamos bendecidos y al mismo tiempo que seamos bendecidos, como dice el Señor en Génesis, seamos de bendición para otros, porque ese es el propósito de las bendiciones. Amén. Conocer los planes de Dios. Él dice allí que Él tiene planes para nosotros. ¿Será un secreto de parte de Dios? ¿Será algo que Él tiene escondido para nosotros? ¿Será que podemos conocer los planes del Señor? ¿Será que Él nos revela los planes a nosotros para poder comprender lo que Él tiene para nosotros? Es una pregunta que muchas personas se hacen, ¿no? A mí me llega el pastor, ¿cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros? Y su palabra es clara, dice que Él tiene planes. O sea, ya eso tenemos que tener claro y concreto qué es. Y seguramente si profundizamos en su palabra entenderemos cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar un poco de esa parte, ¿cierto? El Salmo 32:8 dice, el Señor dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir y te daré consejos y velaré por ti. Amén. El Señor te va a mostrar los caminos y te va a dar consejos de lo que tienes que hacer. Y con eso vas a comprender el plan de vida que Dios tiene para ti. El problema que tenemos para poder comprender los planes de Dios con nosotros es que tenemos que tener esa comunicación con Dios, esa comunión con Dios. Si nosotros no tenemos una comunión con Dios, no vamos a conocer lo que Él tiene para nosotros, no vamos a recibir su instrucción, no vamos a conocer el camino que tiene para nosotros y que debemos seguir, y menos vamos a escuchar sus consejos. Por eso tantas personas se estrellan, se equivocan, simplemente porque creen que hay un dicho que dice que si sientes paz en tu corazón, está bien. La paz no es suficiente para saber que las cosas están bien. El que verdaderamente nos garantiza que las cosas están bien es el Señor. Amén. Uy, están como callados, ¿verdad? En serio, me estoy preocupando. Sí. Yo sé que mañana es festivo, mañana pueden dormir tarde.
Mm. El Señor nos dice que mediante la renovación de nuestra mente podemos conocer cuál es la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta. Si eso lo aplico yo a que hay planes que el Señor tiene para mí, quiere decir que en un momento dado yo puedo conocer los planes que el Señor tiene para mí. Que el Señor va a revelar a mi vida cuáles son las cosas que tiene para mí y cómo se va a mover en mi vida. Él tiene unos planes de bienestar para cada uno de nosotros, como tiene planes para toda la iglesia en general. Como organismo, como iglesia, hay unos planes de Dios para la revelación y para cada iglesia, que en cada denominación donde se predica la palabra del Señor de manera sana. Y además hay un plan particular para cada uno de nosotros. Y el Señor dice, si conoces su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, entenderemos cuál es el plan para nosotros. Amén. Tenemos que renovar nuestra mente y dejar de pensar como pensamos nosotros. Tenemos que pensar como piensa el Señor. Él dice que tenemos la mente de Cristo. Y no lo utilizamos, no tenemos en nosotros la capacidad de comprender claramente esa palabra cuando el Señor dice que nos ha dado la mente de Cristo. Si analizamos y conocemos quién es Jesús, conoceremos cómo pensaba Jesús, cómo reaccionaba Jesús, cómo asumía las cosas Jesús, cómo enfrentaba los retos Jesús. Y con esa manera de pensar de Jesús, pues debemos pensar nosotros también. Debemos asimilar, porque tenemos la mente de Cristo, qué es lo que haría el Señor en determinada situación y comprender que así vamos a conocer cuál es su voluntad, que así nos sea agradable para nosotros es buena y es perfecta, para Él que es suficiente. Él está por encima de nuestros caminos, de nuestros pensamientos, como vamos a mirar ahora más adelante. Amén. Vamos a Isaías 41:10, los que toman apuntes y vienen con su Biblia de papel mientras la buscan. Isaías 41:10 dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré, con mi diestra victoriosa. Amén. El Señor te está diciendo, mira, tengo planes para ti. Tú puedes conocer los planes, ¿cierto? Y así haya dificultades en tu vida, no te preocupes que yo estaré contigo. Mi palabra se va a cumplir en el tiempo perfecto. Mis planes se van a cumplir en el tiempo perfecto. Pero tienes que entender que es posible que pasen cosas en el periodo entre que yo planeé para ti las cosas y las cosas que van a llegar para ti. El Señor dice, en este mundo pasaremos aflicciones, ¿cierto? Pero Isaías aquí claramente nos habla el Señor nos habla a través de él para decirnos que no nos angustiemos, que Él está con nosotros y que nos va a sostener y que saldremos victoriosos. ¿Por qué? Porque el plan de Dios se cumple sí o sí en nuestras vidas. A pesar de nosotros mismos, muchas veces el Señor va a cumplir sus planes, pero eso no implica que en el camino no ocurran cosas, que en el camino no pasen situaciones que puedan afligirnos o que puedan llegar a hacer que nos desestabilicemos un poco y que pensemos que las cosas de Dios no son tan buenas como Él dice. Hay enemigos que tiene el Señor, hay enemigos que tenemos nosotros, hay circunstancias que nuestra misma carne hace que el propósito de Dios se tarde un poco más porque nosotros lo provocamos, o este mundo que nos llama y que nos quiere contagiar de Él, haga que nosotros nos apartemos de los planes que tiene el Señor para nosotros. Mucha gente arranca muy bien con Dios, mucha gente se encuentra con el Señor y arranca muy bien, pero a mitad de camino empiezan a soltar y a abandonar, a enfriarse, como dice el Señor, y a dejar la pasión que sintieron en un momento, simplemente porque toman sus propias decisiones y porque no viven en esa comunión presente y perfecta con el Señor. Amén. El Señor te dice, confía en mí, confía en que hay unos planes para mí, confía en que hay unos planes que son de bienestar al fin y al cabo. Y las pocas circunstancias donde te vas a enfrentar a situaciones difíciles, yo voy a estar contigo. Y yo te sostendré, y yo te daré la victoria. Y hoy podía preguntarles a ustedes cuántos han tenido problemas en su vida, y seguramente me iban a decir todos también, no sé por qué hoy están tan callados que yo creo que no. Sí. ¿Alguien aquí ha tenido problemas? Ah, eso sí, cierto. Bueno, tuvieron, por eso pregunté en pasado, no pregunté cuántos tenían problemas hoy, sino cuántos han tenido problemas. Y esos problemas pasaron. Y no pasaron porque sí, pasaron porque fue la voluntad de Dios que los sacó de esas circunstancias, porque esa es su palabra. Él dice, yo estaré contigo en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las situaciones que te puedan dañar un poco. Yo voy a estar ahí y te voy a sacar adelante y te voy a dar la victoria. Y hemos tenido muchísimas victorias que tal vez no recordamos o no pensamos, porque como les decía hace unos días, nos acordamos de las cosas malas, pero no nos acordamos de las cosas buenas. Podemos tener un problema hoy que va a durar 15 días o 20 días, no sé, ¿sí?
pero en medio de esos 20 días o 15 días van a pasar cosas muy buenas. Vamos a tener vida, vamos a ver la mano del Señor con nosotros, vamos a tener nuestra familia, vamos a tener nuestro trabajo, vamos a tener nuestro techo, vamos a tener alimento como Él prometió, vamos a tener suplidas todas nuestras necesidades. Y no lo vemos, sino que nos acordamos de ese puntico donde está la circunstancia. Y sin embargo, a pesar de todo, el Señor te dice, de esa circunstancia yo te voy a sacar. Yo tengo planes para ti. Y mientras llegan esos planes, mientras que se muestran esos planes, yo voy a estar contigo, vamos a salir adelante y vamos a ver cómo la gloria de Dios se manifiesta sobre tu vida. Amén. Proverbios 23, 18 dice, cuentas con una esperanza futura, la cual no será destruida. ¿Cuál es nuestra esperanza futura? Nuestra esperanza es Él, Cristo, y no puede ser destruido. Y con Cristo vienen las promesas de Cristo, viene el propósito con el cual Cristo vino a la tierra. Así es de que eso no va a ser destruido, eso no puede cambiar. Ya el propósito de Cristo en nuestras vidas se cumplió. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro futuro, y en Él encontramos todo lo que necesitamos para prepararnos para llegar a una eternidad con el Señor. Todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Y eso lo aprendemos, pero lo comprendemos y lo aplicamos. Si el Señor dice que hay una promesa para nosotros, esa promesa se va a cumplir en nuestras vidas. Si el Señor dice que estableció algo para nosotros, eso que estableció se va a cumplir en nuestras vidas definitivamente. Nos damos nosotros gusto diciendo hay promesas del Señor para mí. Y encontramos no sé cuántas promesas, algunos las han contado, otros no las han contado. Yo no he contado las promesas que hay en la Biblia de parte de Dios para nosotros. Pero lo que sí sé es que el Señor creó promesas para mí, tiene promesas para mí. No todas, como les digo, no todas las promesas son para nosotros, ¿cierto? Si el Señor dice que nuestro vientre será fructífero, eso no es para los hombres. Es una promesa para las mujeres, no es aplicable para nosotros. Y hay promesas que son específicas para nosotros y de acuerdo a la vida que llevamos y al propósito que Dios tiene con nosotros en nuestra vida. El Señor ha preparado planes que no van a ser destruidos con cada uno de nosotros y que se van a llevar a cabo sí o sí para nosotros. Todos tenemos que disponernos nosotros para que esos planes se cumplan y tener esa comunión con Él para conocer verdaderamente cuáles son esos planes que el Señor tiene para nosotros. El Señor quiere que todos vivamos eternamente, eso es parte del plan de Dios. Y para eso necesitamos reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero de verdad, no de boca, sino de corazón. Creyendo con el corazón, dice el Señor. Creyendo con el corazón que Él es nuestro Salvador. Y así vamos a encontrarnos con un plan que Dios está haciendo para nosotros. Ahora, Isaías 43, 19 dice, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Los planes del Señor se están ejecutando. El plan de Dios se está ejecutando en tu vida. Lo que el Señor tiene planeado para ti se está ejecutando en tu vida. Otra cosa es que nosotros dejemos pasar los planes de Dios. Hoy podíamos estar aquí los que somos miembros. Hay gente que salió de paseo, yo entiendo, hay gente que se fue a descansar en esta semana de vacaciones. Pero hay gente que podía estar aquí y hoy no está. Hay gente que está enferma y no puede venir. Pero hay gente que podría estar aquí y no está. Y tal vez el plan de Dios era que hoy les iba a hablar, iban a recibir una palabra de Él, pero no estuvimos atentos y no somos fieles y no somos obedientes al Señor. Y podemos perdernos parte de ese plan que tiene el Señor y demorar que lleguemos a la meta con Él. El Señor está haciendo algo nuevo. ¿Y cuándo hace nuevas las cosas el Señor? Todos los días. Él dice que su bendición y su misericordia es nueva todos los días para nosotros. Eso es parte del plan de Dios y se está ejecutando para cada uno de nosotros en medio de la circunstancia que estamos viviendo cada uno de nosotros. Porque las bendiciones que el Señor tiene para mí son muy diferentes a las que puede tener para cualquiera de ustedes, porque mi circunstancia particular, Él la tiene en cuenta, mis circunstancias, mis necesidades. Lo que yo paso, lo que yo pueda estar necesitando, es diferente a lo que pueda estar necesitando cualquiera de ustedes y el Señor quiere hacerlo. Quiere ejecutar su plan de bendición para cada uno de nosotros. Lo está haciendo y tenemos que estar atentos de lo que está haciendo el Señor en nuestras vidas. Cuando oramos vamos delante de la presencia del Señor y oramos, y le ponemos al Señor las cosas que estamos esperando, que necesitamos, que queremos que pasen en nuestra vida. Eso el Señor lo mira y dice, eso es parte de mi plan o no es parte de mi plan. Y de acuerdo a eso va a orar en nuestras vidas. De acuerdo a eso va a trabajar en nuestras vidas.
Isaías 43, 18 dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, vivamos en este presente que el Señor tiene. Tenemos un presente que nos prepara para el futuro con el Señor. Tenemos un presente que nos muestra que hay unos planes de Dios que se están ejecutando en nuestra vida. Y que esos planes nos van a llevar a tener ese futuro y esa esperanza que el Señor tiene para nosotros, como leíamos al comienzo. Tenemos un presente donde se manifiesta el Señor cada día en nuestras vidas. Pero no podemos vivir en el afán del día, donde solamente vemos las circunstancias de nuestra vida y no vemos las circunstancias del reino de los cielos en nuestra vida, que están ocurriendo y que están pasando para nosotros. Dios nos habla todo el tiempo. El Señor nos habla todos los días. El Señor nos muestra las circunstancias nuestras y las de otros para que aprendamos y para que nos demos cuenta de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Pero nuestro afán nos deja ciegos ante lo que el Señor está haciendo, ciegos ante los planes de Dios y ciegos ante las cosas que el Señor ha preparado para nosotros en cada día. Hoy es el día del Señor. Amén. Es el primer día de la semana. Las primicias son del Señor y el primer día de la semana es el domingo y estamos aquí para hablar con Él, para que Él nos hable a nosotros. De tal manera que si estamos aquí hoy, tú estás escuchando este mensaje el día de hoy, es porque Dios tiene algo para decirte hoy a ti. Es porque te trajo aquí no simplemente para que te sentaras a calentar la silla, sino para que escucharas la voz del Señor. Es porque tú necesitas este mensaje para comprender que Dios está contigo y que no se ha olvidado de ti. Tú no puedes venir aquí y salir ahorita cuando terminemos el servicio y decir, el Señor no me habló. Porque algo de lo que diga el Señor el día de hoy, a esta hora, es para ti definitivamente. Sus planes hoy se están ejecutando. El plan era que tú estuvieras aquí hoy. Tú no llegaste aquí porque tú quisiste, el Espíritu Santo te trajo. Y tienes que comprender que si te trajo es para darte algo, para llenarte de Él, para ver cómo el Señor está atento de lo que está pasando en tu vida, qué es lo que puedes estar necesitando o qué es lo que vas a necesitar y desde ya está sembrando una respuesta para tu corazón, para que lo veas que Él está atento de ti. Amén. Amén. Mateo 6, 19 al 20. Dice el Señor allí, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Amén. ¿Cuáles son tus planes? Hacer tesoros aquí en la tierra, ¿cierto? ¿Cuántos quieren una mejor casa, un mejor carro, mejor ropa, mejor vecindario, mejor negocio, mejor trabajo? En eso se pasa nuestra vida. ¿O no? Yo termino el servicio y voy a seguir orando. Yo no sé qué pasó hoy. El Señor nos dice que no nos preocupemos por hacer tesoros en la tierra, sino que nuestro futuro, el plan de Él es que tengamos tesoros en el cielo. Ahora, si el Señor quiere que tengamos tesoros en el cielo, ¿quién es nuestro proveedor? Bueno, para unos 5 de la iglesia el proveedor es el Señor, para otros es otra persona, no importa. ¿Sí? Hoy yo les estoy predicando a esos 5 que están atentos de verdad. El Señor es tu proveedor. El Señor te dice, con lo que yo te doy, yo no quiero que hagas tesoros en la tierra, quiero que hagas tesoros en el cielo. Mi plan es ese, mi plan no es que yo te voy a bendecir para que tú hagas tesoros en la tierra, yo te voy a bendecir para que hagas tesoros en el cielo. Mi proyecto de vida para ti es que yo te voy a suplir lo que tú necesitas para que tú ubiques lo que yo te estoy dando, la bendición que yo te estoy dando, te lleve a acumular tesoros en el cielo. El manejo de tu bendición te hace acumular tesoros en el cielo. Por eso vuelvo y repito, el Señor dijo que eres bendecido para bendecir. Como tú manejes tu bendición, vas a cumplir esta palabra y vas a hacer tesoros en el cielo. Lo que tú hagas con la bendición que el Señor te da, con tu sueldo que el Señor te da, con tu trabajo que el Señor te da, con tu esposa que el Señor te da, con tu familia que el Señor te da, con tu círculo de amigos que el Señor te da, es una bendición la cual va a hacer que tú acumules tesoros en el cielo. Pero normalmente, seamos sinceros, queremos acumular tesoros en la tierra. Pero el plan del Señor es evidente para ti y te lo está mostrando hoy. No te preocupes por seguir acumulando aquí. Preocúpate por acumular allá. La orden, el plan de Dios, el proyecto de Dios para tu vida es que tú verdaderamente tengas tesoros en el cielo. ¿Cuáles son esos tesoros que el Señor tiene para ti?
pues tiene un reino de los cielos completo para ti, su presencia permanente para ti, su luz permanente para ti, tu bienestar eterno para ti. Y eso es lo que el Señor quiere. Entre más obedientes a su palabra seamos, mejor ubicados vamos a estar en el cielo con Él. Y necesitamos escuchar la voz de Dios para eso. Necesitamos soltar el afán de nuestra vida, de este mundo, para tomar verdaderamente nuestro afán de hacer cosas para el reino de los cielos y prepararnos para llegar allí. Los planes del Señor no son de que tú te enriquezcas aquí. Si te enriqueces, amén, Él lo puede permitir. ¿Sí? Si tienes un bienestar económico, amén, porque el que te lo brinda es Él, con un propósito, y siempre tienes que estar presente, tener presente ese propósito. Pero la finalidad de bendecirte en esta tierra de los vivientes, como Él te dice que vas a ser bendecido, no es para que acumules aquí, sino para que utilices tu bendición. El plan de Dios es que tú tengas una buena posición en el cielo junto a Él. Son planes que el Señor ha preparado. El plan futuro del Señor es tu eternidad, no es la inmediatez en este mundo donde vivimos el día de hoy. El plan futuro del Señor es lo que va a compartir contigo estando en el reino de los cielos, y no lo que está haciendo el día de hoy en tu vida, que te puedes saltar, como dice el Señor, en medio del pueblo en el cual estás, pero que básicamente es para que des testimonio de Cristo y no para que tú te enorgullezcas en un momento dado. Amén. Tal vez tú no te has fijado en lo que está sucediendo en tu vida, tal vez no te has dado cuenta de lo bendecido que eres, porque estás preocupado simplemente en cuidar la bendición que te llega, pero no en ver el propósito por el cual has sido bendecido, el propósito con el cual el Señor te está dando cosas para ti. Conocer que hay un plan de Dios significa que yo no puedo tener planes para mí, no puedo crear planes para mí. Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Me fijo solamente en los planes de Dios o me proyecto un poquitico y hago planes para mi vida aquí mientras estoy aquí? Proverbios 19:21 dice: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Amén. Cada vez que tú tengas un plan, cada vez que tengas un proyecto para tu vida, ponlo delante del Señor. Mira si ese proyecto le agrada al Señor. Mira si es la voluntad de Dios que tú camines en ese proyecto. Mira si vas a hacer que las cosas que tú hagas van a saltar en nombre del Señor. Porque generamos muchísimos proyectos, pero no pensamos si Dios realmente está interesado en que llevemos a cabo esos planes y esos proyectos. Mire, yo en mi vida secular, antes de conocer al Señor, hice muchísimas cosas. Yo traté de hacer microindustrias de todas las clases, ¿cierto? Yo pensé en hacer alimentos, pensé en hacer carpintería, pensé en importar cosas, pensé en exportar cosas, exporté cosas. Pero ningún proyecto de esos funcionó. ¿Y saben por qué? Porque yo no conocía a Cristo. Y cuando conocí a Cristo, entendí que el propósito mío y el plan mío era agradar al Señor. Pero tampoco sabía que el proyecto era estar aquí parado el día de hoy y ser un pastor. Y los designios de Él, como dice esta palabra, se cumplieron a pesar de que yo buscaba ser un empresario, básicamente. Y nunca llegué a manejar una empresa desde hace 25 años. Antes de conocer al Señor la manejé. Pero en este momento, cuando entiendo que los planes del Señor son diferentes para mi vida y que aún hay cosas por hacer para el reino de los cielos a través de ese servicio que yo le presto y este llamado que me ha hecho, puedo comprender que prevalecieron los designios del Señor aún sobre mi ateísmo, que era ateo. Prevalecieron los designios del Señor aún para que quedara viudo y me volviera a casar con la persona que me dirigió a conocer los caminos del Señor. Y entonces debo comprender claramente que los designios del Señor están por encima de mis pensamientos y de mis proyectos. Hay proyectos que el Señor que puedo hacer para mí y que se van a realizar, sí, claro, pero tienen que estar en la voluntad de Dios y cumplir con lo que el Señor dice y establece para cada proyecto. O sea, tiene que ser para exaltarlo a Él y para buscar el beneficio del reino. Lo que haga Dios con tu vida es lo mejor que puedes esperar. Amén. ¿Tus planes pueden estar fuera de la voluntad del Señor? Sí, y normalmente nuestros planes están fuera de la voluntad del Señor.
¿Cuántos tienen deudas porque compraron un carro que no estaba en la voluntad del Señor, se fueron a las vacaciones que no estaban en la voluntad del Señor, hicieron inversiones que no estaban en la voluntad del Señor y ahora están diciendo, ¿y ahora cómo voy a pagar? Ah, no, a esta iglesia no le pasa eso, ¿verdad? ¿Cierto? Aquí no pasa eso. ¿Cuántos hacemos esas cosas y resulta que estamos ahora preocupados por cómo vamos a salir del problema en el que nos metimos? Simplemente porque hicimos las cosas fuera de la voluntad del Señor. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Trazamos nuestro rumbo y a la final tenemos que hacer lo que el Señor dice que tenemos que hacer. Pero somos muy guiados por nuestro corazón y no por nuestra relación con Dios. La palabra de Dios dice que no hay nada más perverso que nuestro corazón. Entonces no tenemos que hacer las cosas de corazón, tenemos que hacer las cosas en comunión con Dios para saber si está en la voluntad o no está en la voluntad del Señor. Hay planes que pueden estar dentro de la voluntad de Dios, pero que no son para nosotros, o no es el momento. Isaías 16:6 dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab, no en este Eliab que está aquí, ¿cierto? En Eliab, y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. Entonces Samuel iba a cumplir con una tarea que el Señor le había dicho, que tenía que ungir al nuevo rey, y mandó a los hijos de Isaías que estuvieran ahí formaditos, y vio a Eliab y dijo, este es. Y el Señor le dijo, ese no es mi plan. No es por lo que tú ves, no es por lo alto que sea Eliab, ¿sí? Lo bien parecido que sea Eliab, lo buen guerrero que sea Eliab, sino que yo tengo a alguien ya separado para que sea ese rey. Y Samuel, el profeta, ¿sí?, estaba haciendo las cosas por lo que veía y no por lo que el Señor quería hacer. ¿Eliab había podido ser rey? Pues si Saúl fue rey, Eliab también podía ser rey. Pero no era la voluntad de Dios en ese momento. Cuando Pablo quiso pasar a predicar a Asia la palabra del Señor, ¿sí?, y el Espíritu Santo no se lo permitió, tampoco estaba mal, lo hemos hablado estos días, que Pablo pasara a predicar el Evangelio, a predicar de Cristo, a una nación que no lo conocía y que lo necesitaba, pero no era el momento. Y hay planes que tú tienes que tú puedes pensar que están bien, ¿cierto?, que pueden estar dentro de la voluntad del Señor, que pueden hacer parte de lo bueno que dice el Señor que tenemos que hacer, pero que no nos corresponden a nosotros en esta vida, en este momento. Alguien me decía, pastor, es que yo quiero ser pastor. Y a mí me dijeron que iba a ser pastor. Yo le dije, bueno, yo en este momento no te veo de pastor. Tal vez más adelante. ¿Está mal que alguien quiera ser pastor? Depende de la motivación del corazón, pero no sería mal si alguien quiere cuidar las ovejas del Señor, predicar la palabra del Señor, prepararse para guiar las ovejas y cumplir con esa tarea tan importante que es ser pastor, porque es importante para el Señor la función de pastor. Entonces, si alguien quiere ser pastor, ¿está mal? Pues estaría haciendo algo que el Señor quiere que exista. Él constituyó ese ministerio de pastor. Pero no siempre la persona puede estar llamada a ser pastor. O no es el tiempo, o no es el momento, o necesita pasar por una circunstancia donde se prepare y donde cambie muchas cosas de su vida para ser pastor. Y entonces tenemos que reconocer que, aunque sea bueno y esté en la voluntad de Dios, definitivamente no es un plan para nosotros, no es el plan que esperamos, no es el plan que queremos, o que quiere el Señor para nosotros, perdón. Estamos pensando en hacer algo bueno que corresponde al Señor. Yo conozco en este momento, ayer hacíamos cuentas con alguien y hablábamos y decía, ¿cuántas personas yo conozco que abrieron una iglesia en un impulso por hacer una obra para el Señor y tuvieron que cerrar la iglesia porque no prosperó? Simplemente por la razón de que no era el momento o no era el llamado para ellos. No era algo malo. La intención no era una intención mala, conociendo a las personas de las que yo estoy hablando. No era intención mala, ¿sí? No era la intención de ser pastor para enriquecerse, como nos dicen que hacemos nosotros los pastores, ni para meterle la mano al bolsillo a la gente, sino una intención sana de
preparar la gente para la venida de Cristo, que es lo que hacemos ahora, de mostrarles y darles a conocer verdaderamente el sacrificio de Jesús. Pero no era su llamado, no era el tiempo. No era nada malo, pero sin embargo, a pesar de que eran planes que podían estar o forman parte de la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios para ellos en ese momento. Y podemos hacer planes y prepararnos con planes y buscar cosas que hacer, y no es la voluntad de Dios que se lleven a cabo para nosotros en un momento dado. Amén. Entonces hay planes en los cuales nos podemos salir de la voluntad del Señor. Hay planes que son la voluntad del Señor, pero no son para nosotros, no nos corresponden, no es el momento. Pero también hay planes que pueden coincidir con los planes de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar siempre. Amén. El Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Es decir, si yo quiero hacer lo que mi corazón me dice que debo hacer, que está en la voluntad de Dios, tengo que deleitarme en el Señor para que eso se dé. O sea, que mis planes conjuguen con los planes del Señor implican que debo haberme deleitado en el Señor. ¿Y qué es deleitarse uno con algo o con alguien? Disfrutarlo, ¿cierto? Valorarlo, comprenderlo. Y eso es lo que tenemos que hacer con Dios. Valorar al Dios que tenemos verdaderamente. No buscar a un Dios proveedor, sino entender por qué es mi proveedor, por qué se hizo mi proveedor, por qué me llamó, por qué me escogió, por qué me hace hijo, por qué me hace heredero, por qué me hace motivo de bendiciones y de promesas. Y valorar a ese Dios que tuvo esa misericordia de mí, para poder comprender que realmente cuando mis planes están en la voluntad de Dios, podemos trabajar de la mano. Dios trabajará de la mano para sacar adelante esos planes. Cuando buscamos a Dios en oración y comprendemos lo que Él tiene para nosotros y aceptamos su guía, su consejo, como decíamos hace un momento, vamos a ir prosperando en esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Vamos a ir caminando y comprender que hay planes que se conjugan verdaderamente. Mi esposa lo pone, ella cuando explica algo como esto, lo pone en un plano cartesiano y dice, allí donde se conjuga el X con el Y se forma la parejita XY, ahí es donde estamos, en la voluntad de Dios, y la conjugamos con nuestra voluntad y las cosas salen adelante. Tenemos que tener esa comunión con Dios. ¿Quieres que tus planes se lleven a cabo? Mira si están bien, deleítate en el Señor, habla con Él, ten una relación con Él. Y si el Señor te muestra que sí está de acuerdo, seguramente los va a sacar adelante. Seguramente vas a ver cómo prosperan tus planes. Y seguramente vas a ver cómo estás caminando de la mano del Señor. Y aún los obstáculos más profundos que se puedan plantear delante de tu plan van a ser llevados adelante. Y el Señor quitará los obstáculos, se allanará los caminos, cambiará las circunstancias para ti. Pero tenemos que buscar eso. Yo no quiero hacer planes donde se frustren y sean llevados por mi corazón hasta ahora. Y yo sé que hay planes que el Señor no me manda a hacer. Hay cosas que el Señor, a pesar de que son buenas, no quiere que hagamos. Yo puedo saber que alguien necesita una ayuda y el Señor puede decir, déjame lo que estoy procesando su vida y esa circunstancia, yo no quiero que tú te metas. Me ha pasado. Señor, yo veo que esta persona tiene dificultades y podríamos ayudarla. Déjamela ahí quieto porque es que en la dificultad, en medio de la prueba, estoy fortaleciendo su fe. Estoy haciendo que se acerque más a mí. Y uno tiene que ser sabio y escuchar la voz de Dios para decir, debo dejar que ese proceso se cumpla, porque es lo que el Señor tiene preparado para esa persona. Es el plan de Dios para esa persona. El Señor dice que tendremos aflicciones y que pasaremos situaciones difíciles y que Él permite que en nuestra vida tengamos situaciones difíciles como parte de su plan también. Miremos a Job. Como parte del plan del Señor pasó por una serie de aflicciones y al final el Señor cumplió su palabra, le dio la victoria y le dio aún más de lo que tenía. Pero parte del plan era mostrarle a Satanás que ese hombre era un hombre que realmente amaba al Señor y tenía una fe completa, integral para él y que a pesar de las dificultades no negó a su Dios. Bueno, el Señor puede afirmar nuestra fe de esa manera y puede mostrarme a mí que aunque yo quisiera ayudar, es mejor que espere que el proceso se dé y que las cosas maduren a esas personas muchas veces. Amén. Deleítate en el Señor, encuéntrate con Él, mira lo que el Señor quiere para ti. El Señor te va a hablar. Es que, pastor, es que a mí el Señor no me habla. Abre tus oídos espirituales, porque cuando tú oras y hablas con Él, no es cuando tú hablas y el Señor escucha, es cuando tú hablas y el Señor te habla, que eso se llama oración, tener una comunión, una comunicación.
Y entonces el Señor te habla y te va a responder en tu corazón a través de la palabra, la manera que Él quiera te va a responder. Y ese diálogo va a llevar como resultado que conozcas cuál es su voluntad. Amén. Isaías 55, 8 al 9, para los que están tomando apuntes. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos y la tierra. Amén. Nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestros caminos son lo que nosotros queremos seguir, pero hay planes y caminos que el Señor tiene que son más altos que los nuestros. Ahora, esa palabra nos da a entender que es que nosotros no conocemos esos caminos, y sí los conocemos. Cuando tú conoces que el Señor quiere que llevemos nuestra vida conforme a su palabra, ya comprendes cuáles son esos caminos del Señor. Ya comprendes cuál es el pensamiento del Señor con respecto de ti. Cuando tú conoces y tienes una comunión con Dios, vas a saber hasta dónde te quiere llevar el Señor y cómo te quiere llevar el Señor. Cuando el Señor te dice aquí, es que mis pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos, son más perfectos. ¿Sí? Tú vives en esta tierra y en esta tierra es una tierra de equivocación, es una tierra de pecado, es una tierra de tentación, es una tierra donde no puedes avanzar. Pero en el cielo están las cosas perfectas que el Señor tiene para ti. ¿Y son escondidas para nosotros? No, no son escondidas. Los planes del Señor no son escondidos para nosotros. Los pensamientos del Señor para nosotros no son escondidos. Ella dice, quiero que te pase lo bueno. Quiero que vivas bien. Quiero que te prepares para vivir conmigo toda la eternidad. Esos son los planes de Él. Es lo que tenemos que conocer. Y aparte de eso nos dice cómo tenemos que hacer para que esos planes se lleven a cabo. Obedece mi palabra, cumple mis mandamientos, predica mi evangelio y vive lo que yo te enseño. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, sí conocemos la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, sí. Sí conocemos cuáles son sus caminos, que son más altos que los nuestros, claro, siempre serán mejores los de Él. Sí conocemos cómo piensa el Señor, también conocemos cómo piensa el Señor. Entonces, los planes del Señor sí están revelados para nuestra vida, si tenemos una comunión con Él. Si comprendemos que Él definitivamente quiere hacer de nosotros personas como las que Él quiere que seamos y no quienes nosotros queremos que seamos. Primera de Corintios 2:9. Pero así dice la Escritura, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Así son las cosas de Dios. El Señor nos habla de cómo es el reino de los cielos. Allí en el Sermón del Monte nos habla de cómo es el reino de los cielos. Y en su libro de Revelaciones nos dice y nos muestra una imagen física de cómo puede ser el reino de los cielos. Eso me dice a mí que hay cosas que yo ni siquiera me imagino de lo que va a ser mi vida con Él en un momento dado cuando Él venga por mí. No lo alcanzo a conocer ni a comprender lo bueno que va a ser vivir con el Señor. Pero nuestra vida natural aquí nos lleva simplemente a pensar en lo bueno que la vamos a pasar al almuerzo hoy, ¿cierto? Mañana es festivo, en lo bueno que vamos a dormir, ¿sí? En lo rico que será ir a la playa si no llueve, ¿cierto? Pero no nos vamos más adelante a pensar en esas cosas que el Señor tiene para nosotros que nos son reveladas en su palabra. Tal vez no las podemos conocer porque el Señor no nos puede explicar en este cuerpo material y en estos ojos materiales y con estos oídos materiales lo que Él tiene para nosotros, pero en el momento en que sea glorificado nuestro ser, comprenderemos toda la gran cantidad de maravillas que no vemos en este plano físico, pero que existen en el plano espiritual, que siempre serán mejores que las que conocemos aquí. Amén. El Señor nos ha anunciado las cosas. Isaías 46:10 dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. El Señor te está anunciando lo que tiene para ti. Te ha venido, desde que Él te separó y te llamó, te ha mostrado lo que tiene para ti. Te ha anunciado cómo quiere, qué quiere hacer de ti, cómo quiere que vivas. Te ha anunciado cómo va a ser tu vida con Él. Pero nos quedamos en cómo queremos vivir en esta vida. Cómo queremos vivir aquí. Cómo queremos caminar nuestra vida aquí, pero no cómo queremos caminar nuestra vida allá. Ah, no, ya cuando nos muramos eso se resolverá. Pero es que para que eso se resuelva, tenemos que vivir aquí primero para resolver nuestro futuro con el Señor allí. Amén. Él sabe cuál será nuestro futuro desde el comienzo.
¿Hasta cuándo viviremos? ¿Qué vamos a hacer en nuestra vida? Y es que Dios, el Señor es adivino. No, es que el Señor no tiene tiempo. Él es un eterno presente. Lo que vamos a vivir, Él ya lo vio. Las decisiones que vamos a tomar y las equivocaciones que vamos a cometer, Él ya las vio, ya las conoce. Pero si hay un plan que tiene para nosotros, ese plan se va a cumplir. Definitivamente lo va a llevar a cabo. Amén. A pesar de cualquier cosa, a pesar de nosotros mismos, si es plan del Señor, ese plan se va a cumplir. Si yo era ateo y el Señor dijo, no, vas a ser cristiano, vas a ser de un hombre de fe. Yo no lo veía eso ni por las curvas. Yo peleaba con la gente por la Biblia. Negaba a Cristo por todo lado. Le buscaba argumento absolutamente a todo. Y el Señor lo hizo. Y si lo hizo conmigo, lo va a hacer con ustedes. Si el propósito que Él tenía era que yo me parara hoy a predicar este mensaje y otros mensajes que vendrán hasta que Él me llame, se va a cumplir aún a pesar de mí y aún a pesar de algunos de ustedes que se duermen mientras yo estoy hablando. Amén. Sí. Yo no hablo, el Señor está hablando. Amén. ¿Saben quiénes se ríen? El propósito que Dios tiene para ti es un propósito bueno. Mejor que el que tú puedas estar creando para ti en este mundo. Y tienes la posibilidad de comprenderlo, de conocerlo y de prepararte para vivirlo. El Señor te ha llamado a que tengas esa revelación de Dios. ¿Qué va a hacer de mi vida? Te preguntas, y aquí está la respuesta. Pastor, ¿será que me voy a casar? Aquí está la respuesta. Sí, pastor, hay unas cuantas que ya están haciendo cuentas, al fin ya se ve la respuesta. Ahí están las respuestas para todo. El Señor te va a guiar en su palabra y te va a mostrar lo que tiene para ti. Te va a mostrar que te vas a equivocar y te muestra que te vas a equivocar. Y te va a decir, ten cuidado con. ¿Sí? El Señor nos advierte, ten cuidado con lo que hablas, ten cuidado con tus decisiones, ten cuidado con quien te metes. No todo el que dice Señor, Señor es del Señor. ¿Sí? Está atento a mi dirección. ¿Sí? No te busques problemas metiéndote en las tinieblas cuando yo te separé y coloqué un muro entre lo santo y lo profano y quiero que estés de este lado siempre. Todo el tiempo el Señor te está advirtiendo las cosas. Te está mostrando cómo quiere que tú vivas y con el propósito que quiere que tengas esa vida, que es que estés en la eternidad con Él. Que es que reconozcas que hay un Dios vivo que definitivamente tomó una opción para que tú camines con Él el resto de tu vida. Y esa fue la decisión que tomaste. Ahora tenemos que ser consecuentes con esa decisión. Tú dijiste, yo declaro a Jesús como mi Señor y Salvador. ¿Cuántos lo hicieron? Ok, Él es nuestro Señor. A Él tenemos que decirle, como le decimos los hombres a las esposas. A ella le decimos sí señora, a Él le decimos sí Señor. Sí. Lo que Él decida es lo que tenemos que hacer. La vida que Él nos diga es la que tenemos que vivir, porque lo hicimos voluntariamente nuestro Señor. Se convirtió en nuestro amo y el amo hay que obedecerlo. Voluntariamente decidimos decirle, toma mi vida y haz con ella como tú quieras. Además es mi Salvador. Se entregó su vida para pagar el precio, la condena que había sobre mi vida. Y aceptar a Jesús como Señor y Salvador me implica que definitivamente tengo que ser obediente y seguir el mensaje, la palabra, la indicación, las instrucciones, las normas, las leyes, los preceptos, la palabra que tú quieras usar, que Dios ha dejado para ti, para que se lleven a cabo sus planes, para que tengas vida y vida en abundancia. Ah, el pastor, es que allá en Juan dice que el Señor me va a dar vida y vida en abundancia y yo no puedo con las deudas. Bueno, entrégate de verdad a Dios y te va a dar una vida en abundancia. No de problemas, una abundancia de vida en Él, que al final, ¿sí?, la verás reflejada en el reino de los cielos, para que comprendas que esa vida en abundancia no era una buena vida aquí, donde no ibas a pasar dificultades, donde ibas a tener todo, sino que es una vida que te dice, yo vine a darte vida y vida en abundancia, no aquí, allá, en el reino de los cielos. A eso vino el Señor. Cuando tú lo haces tu Señor y tu Salvador, tu vida cambia
para que tengas esa vida en abundancia como garantía de Él, como palabra de Él. Amén. ¿Va a haber circunstancias en medio de esos planes del Señor? Sí, va a haber circunstancias. Van a haber cosas que demoren las cosas, las situaciones, sí, pero al final, dice la palabra, al final mis propósitos, mis planes se van a cumplir en la vida. El pueblo de Israel, el Señor dijo, lo voy a llevar a que llegue a su tierra, a la que fluye leche y miel, a la cual le prometí a Abraham. Y el Señor los sacó y los llevó, pero duró 40 años puliendo a ese pueblo para que llegara a tomar la tierra que les había prometido. No fue de inmediato, no salieron de Egipto y pasaron allí por la franja de Gaza donde tienen conflicto ahorita para llegar a Canaán y vivir allá después de 14 días de viaje y vivir 40 años. Donde el plan de Dios se llevó a cabo en medio de las circunstancias. Unas circunstancias provocadas por Dios y otras provocadas por ellos mismos. Unas pruebas que el Señor puso y otras que se pusieron ellos mismos. La idea de que se hicieran un becerro de oro cuando Moisés subió a hablar con Dios no fue una idea del Señor, fue una idea del pueblo. Pero la idea de proveerlos y de sacar agua de la roca sí fue del Señor. La idea de que hubiera un castigo para los que se rebelaron, esa sí fue del Señor. En medio del plan de Dios vamos a tener dificultades. Y van a aparecer cosas que nos van a formar para poder ser merecedores de ese plan. Pero también van a resultar cosas que el enemigo, les decía, nosotros mismos o el mundo van a colocar para que ese plan no se cumpla. También van a haber frustraciones donde decimos, yo ¿por qué tengo que creer en un Dios que está permitiendo que me pase esto? Pero es que la voluntad de Dios, así no la entendamos, siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Él está al control de todo, pero te deja en libertad. Y esa libertad muchas veces nos mete en problemas y en circunstancias difíciles. Pero lo que el Señor dijo, se hará. Lo que el Señor proyectó para tu vida, se va a cumplir. Y tú puedes hacer que tu vida sea más fácil y que la llegada de ese plan sea de una manera más cómoda, siempre y cuando vivas bajo la voluntad y el conocimiento de la palabra de Dios y lo que Él espera de ti. Siempre y cuando tú sigas el consejo que Dios te da. Hay cosas buenas, sí. Hay cosas complicadas también. Pero cuando tenemos las cosas complicadas y estamos seguros de la presencia de Dios, las cosas son más llevaderas. Es como cuando tú dices, tengo problemas económicos y me acaban de dar el número del baloto. ¿Ustedes han dicho eso? ¿Sí? Bueno, la persona que sabe que se va a ganar el baloto, puedo tener los problemas que sea, que ya los tengo resueltos cuando me entreguen el premio. Bueno, lo pasa en el contexto cristiano, ¿sí? Todos tus problemas están resueltos en Cristo ya. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que te sacaría de problemas. Porque Él dijo que estaría contigo en medio de esos problemas y que alcanzaría la victoria de esos problemas. Es más, si tienes deudas y cambias tu vida, el Señor dice, yo pagaré tus deudas. Pero tienes que cambiar y llevar la vida que el Señor espera que tú lleves. Y entender que los planes del Señor son lo que tú debes seguir y no los planes tuyos son los que tú tienes que buscar. El Señor te prepara para que lo que te queda en este mundo mientras Él viene, que ya casi está por llegar, ¿cierto?, lo vivas a la manera de Él y no a la manera tuya. Hagas tus planes con Él y no hagas tus planes, ¿cierto?, para ti sin tenerlo en cuenta a Él. No, pastor, es que yo ya decidí, voy a montar la fábrica y tranquilo que yo le doy el diezmo de las utilidades. Primero mira si la idea del Señor es que montes la fábrica. Porque comprando al Señor con el diezmo no te va a hacer que la fábrica te prospere si no es su propósito. Amén. Y eso aplícalo a cualquier área de tu vida, ¿sí? No puedes comprar al Señor diciéndole que vas a hacer por Él cuando realmente lo que quieres es un beneficio propio. Ese no es el plan del Señor. Esos no son los planes que el Señor tiene para ti, porque son planes de bienestar. Y el bienestar significa que ni te afecta mal a ti ni afecta mal a nadie, y menos la relación con Él. Amén. Bueno, iglesia, pónganse de pie, por favor.
¿Cuál era tu plan hoy para tu vida? ¿Y qué puede haber cambiado con lo que el Señor te ha hablado? Cada decisión que tomemos, por más intrascendental o trascendental que sea para nosotros, debe llevar principalmente la opinión del Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer o debamos hacer mejor sin contar con Dios. Es lo que Él quiere, es la voluntad, que dependamos de Él. Y depender de Él no es para que Él me provea, depender de Él es para que Él me dé luz sobre qué hacer en mi vida. Hay decisiones muy importantes, la decisión más importante es cuando decidimos por Cristo. Después dicen que la decisión que sigue es cuando decidimos por la persona que nos va a acompañar toda la vida. Pero hay decisiones en medio de esas dos que pueden perjudicar nuestro bienestar espiritual y nuestra relación con Dios. Hacer caso de la moda de este mundo, de la intervención del enemigo, aún dentro de la iglesia, es algo que debemos tener en cuenta. El Señor nos dice que en este tiempo la iglesia estará dormida, estará apática, así como estaban ustedes esta mañana cuando empezamos, ¿cierto? Que no se ubicaban dentro de lo que estábamos hablando. Es algo que está ocurriendo. Nos encontramos con una iglesia que no valora el congregarse, que no valora el tener un tiempo de oración con Dios, que no valora el leer la palabra, que no valora profundizar, que Él nos manda que escudriñemos su palabra, sino que vivimos con un Dios que nos suple y que nos ha prometido cosas. Pero la idea no es vivir con un Dios que nos suple y nos ha prometido cosas, la idea es vivir en una comunión con ese Dios. Conocer realmente los planes que tenemos. ¿Te quieres preparar para conocer más de Dios? ¿Quieres aprender a leer verdaderamente la palabra de Dios? Eso puede ser un plan que el Señor quiere que tú lleves a cabo. Porque hay planes a corto, mediano y largo plazo. Y tal vez te ha inquietado, mira, ese pasaje yo quiero que lo profundices, pero se te olvida lo que el Señor quiere. Tal vez ahí estaba la clave para resolver algo que estás viviendo o algo que vas a vivir. Tus planes no son tu bienestar físico y material. Tus planes deben ser tu bienestar espiritual para llegar al reino de los cielos. Y lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. Deja de mirar esta vida para resolver los problemas de esta vida. Porque el Señor dice que todos los problemas que tengas se los dejes a Él. Creyendo. Para que te ubiques en las cosas de Él y para que no te cargues con los problemas que puedas tener acá. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo les daré descanso, dice el Señor. Pero no descanso, un descanso para que te deleites en las cosas del mundo, te deleites en tus cosas, sino un descanso para que te deleites con Él. Donde puedas comprender que en la comunión con Dios está lo mejor que puedas recibir en tu vida. Sí es cierto, y el Señor anunció una iglesia sin fe. Hallará fe el Señor cuando venga, dice. Una iglesia fría y apática. Pero también dijo que había un remanente pequeño por el cual vendrá Él, que tendrá esa fe viva y ese fuego encendido. Y esa decisión la tomas tú. Porque el plan de Dios es que tú seas de ese remanente. Pero eres tú el que toma la decisión. Si realmente dejas que ese fuego se encienda en ti. Y pasas de ser frío o tibio a vivir en el fuego del Espíritu Santo. Y pasas de beber el agua de este mundo para beber el agua de vida que es Él. Y pasas de vivir de acuerdo a las situaciones y correspondencias de este mundo a vivir a lo que dice el Señor con respecto al reino de los cielos. Él te cambió tu naturaleza humana a una naturaleza espiritual, tu naturaleza carnal a una naturaleza espiritual. Y por lo tanto debes vivir de manera espiritual principalmente, primordialmente. Cuando tú vives de manera espiritual, las cosas materiales van a caminar y van a salir mejor.
porque esos son los planes de Dios para ti. Si el plan fue llamarte, buscarte, separarte, sellarte con el Espíritu Santo, colocarte una nueva identidad, una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, si el plan de Dios arrancó por ahí en tu vida, debes seguir en el plan de Dios. Pero si se te olvidó que naciste de nuevo, que el Señor de entre estos 8.000 millones de personas de este mundo puso los ojos en ti para decir, confío en que tú vas a hacer la obra que yo te voy a encomendar. Y se te olvidó que lo declaraste como tu Señor y tu Salvador. Y vives una vida conforme a lo que tú quieres, te saliste del plan de Dios. Te apartaste de lo que Él tenía como propósito, tiene como propósito para ti. Y hoy el Señor quiere que vuelvas a sus planes. Hoy el Señor quiere que camines y entiendas que Él no te deja, que no te abandona, que no te desampara, aun que te hayas equivocado. Está dispuesto a recibirte de nuevo. Él te dice que si tienes una decisión importante que tomar para tu vida espiritual, mires primero la parte espiritual, lo mires a Él. Que si tienes una decisión para tu vida en este mundo mientras te tiene aquí, lo mires a Él de primero, aunque la decisión sea material, aunque la decisión sea para este mundo. Porque en Él encontrarás de verdad los caminos que Él quiere que sigas y reconocerás sus pensamientos para ti y caminarás de su mano. Amén. Cierra tus ojos, iglesia. Padre, yo te doy gracias, Señor, esta mañana, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor, porque has hablado, Señor, para tu iglesia, como siempre, Señor. Gracias porque nos conoces, Señor, y sabes que a veces nuestros planes no van más allá, Señor, de lo material, Señor. Nuestros planes no van más allá de buscar un bienestar físico, Señor, para nosotros, Señor. Y tú nos llamaste, Señor, a cambiar, Señor. A hacer planes contigo, Señor. A depender de ti, Señor. A que tú dirijas cada una de las cosas que vamos a hacer, Señor. Y tal vez con el tiempo, Señor, llevemos mucho o llevemos poco caminando contigo, Señor. Nos hemos equivocado, Señor, y nos hemos perdido, Señor, de lo que tú tienes y esperas para nosotros, Señor. Tal vez pensamos, Señor, que ya teníamos tanta experiencia contigo que ya podemos hacer las cosas a nuestra manera, Señor. Y nunca será a nuestra manera, Señor. Siempre se tratará de ti, Señor. Hoy te pedimos que tú hables a nuestra vida verdaderamente, Señor, y que afirmes tu palabra, Señor. Cada uno de estos versículos que leímos hoy donde muestras que tú tienes planes para nosotros, que estás atento de los planes, que hay planes que podemos hacer lejos de ti, que hay planes que podemos hacer, Señor, contigo, Señor, que hay planes que son tuyos pero que no nos corresponden a nosotros tampoco, Señor. Y caminar contigo, Señor, en esos planes que tú tienes, Señor. En lo que verdaderamente, Señor, nos muestra, nos revela, Señor. No hay nada escondido, Señor, de tus planes para nosotros, Señor, que no debamos saber, Señor. Lo que tienes escondido es porque no nos corresponde, pero lo principal que siempre anhela, Señor, esta carne en la cual estamos, Señor. Este cuerpo en el cual vivimos, Señor, en medio de esta relación contigo, ya tú nos lo has revelado, Señor. Hay un bienestar que quieres para nosotros, Señor. Hay una vida que quieres que llevemos, Señor, donde veamos y disfrutemos de las promesas que has creado, Señor, para nosotros, Señor. Hay una vida, Señor, donde tú nos dijiste que nos llamabas y nos preparabas para conocerte y acercarnos más a ti, Señor. Esos son tus planes, Señor. Planes que tienen que llevarnos, Señor, a crecer, Señor, y no a estancarnos, Señor. Planes que nos acercan cada vez más a ti, Señor, y podemos discernir cada vez más tu palabra y comprender lo que quieres hablarnos en ella, Señor. Esos son los planes que hay para nosotros. Mejor que cualquier otro plan, Señor. Mejor que prosperar aquí económicamente es prosperar en el reino de los cielos, Señor. Y nos lo adviertes, no hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. Porque sabes que necesitamos aprender a vivir de ti. Porque sabes que podemos colocar nuestros ojos en las cosas materiales y olvidarnos de las cosas espirituales, Señor. Porque sabes, Señor, que pasan cosas en nuestra vida, Señor, que tal vez no son agradables, Señor, pero que tú estás al tanto de todo, Señor. Tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Tú eres quien eres el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Y hoy te pedimos que así sea, Señor. Alimenta nuestra fe para comprender que tus planes son mejores que los nuestros. Alimenta nuestra fe para comprender, Señor, que antes de pensar en nosotros debemos pensar en ti para llevar a cabo, Señor, las cosas que pretendemos, Señor. Aumenta nuestra fe para comprender que si nos deleitamos contigo, Señor, podremos hallar unidad, Señor, en tus planes y en nuestros planes, Señor, y las cosas fluirán de manera mejor, Señor. Llénanos de tu palabra verdaderamente el día de hoy para afirmar, Señor, para cambiar, Señor, para caminar de una manera distinta el tiempo que nos queda en esta tierra, Señor.
porque ese es el plan que tienes, Señor. Ese es tu plan hoy, Señor. El plan de que mejoremos, Señor. El plan de que comprendamos, Señor, que dependemos de ti y solo de ti, Señor. Que en nuestras fuerzas, separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Y que definitivamente, Señor, tienes misericordia de nosotros, Señor, para hablarnos hoy de aquellas cosas que necesitamos, Señor, cambiar y transformar, Señor. De aquellas cosas que necesitamos, Señor, para que las cosas fluyan en nuestra vida, Señor, y nuestro espíritu se sienta agradado y el gozo de ese espíritu se traslade, Señor, a nuestra relación contigo y con los demás, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Aprendí que lo que